El rollazo político con Andrés Carmona. 1:45 le concedió una entrevista extensa, 54 minutos. El candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, al director del periódico El Tiempo, Andrés Mompotes, habló de muchas cosas, de otras no tanto, pero dejó entrever que estaría buscando eventualmente gobernar vía decreto, con fuerza de ley, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en caso de que eso se logre en el acuerdo nacional que dijo que va a buscar. Don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, y es que el candidato Iván Cepeda... No se preocupe que el lapsus es válido. Claro, el candidato Iván Cepeda ha tratado de dar claridades sobre la postura frente a la Asamblea Nacional Constituyente que está convocando el presidente Gustavo Petro. En esa entrevista con el diario El Tiempo le volvieron a preguntar, bueno, ¿cuál es su postura frente a la Constituyente? Y él dice que el primer camino es el acuerdo nacional, que si ese camino lleva a la Constituyente, bienvenido sea, que si el camino lleva a las reformas por el Congreso, bienvenido sea, pero escuche usted otro camino que está planteando el candidato Cepeda. Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados y viene un asunto que es cómo se implementa, como en todo acuerdo. Entonces, para implementarlos hay que incorporarlos a la Constitución y al orden legal. Pero eso se puede hacer por reformas. O simplemente con un decreto, fíjese usted. Si todo el mundo está de acuerdo, es le da decir, facultades al decreto presidente. con fuerza de ley mediante el acuerdo nacional. Mientras tanto, el candidato Cepeda sigue organizando su estrategia para estos últimos días. Hoy a las 4 de la tarde tiene encuentro con su bancada para definir los últimos detalles de este último mes de campaña. El miércoles estará en el Estadio de Techo en Bogotá y el fin de semana estará en Cúcuta, norte de Santander, y por supuesto su candidata a la vicepresidencia en estos momentos está recorriendo Sucre. Y nos vamos para la otra campaña, la de Abelardo de la Espriella, porque hay un nuevo choque entre el candidato y el gobierno nacional, luego de que el candidato acusara al ministro del Interior, Armando Benedetti, de amenazar de muerte a activistas de su campaña por insinuar que el ministro se estaba sumando y apoyando a Paloma Valencia. ¿Cómo es la historia, Salima Félix? Marcela, pues todo comenzó el pasado viernes 1 de mayo cuando el candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en el que insinuaría la existencia de supuestas conversaciones entre un funcionario del gobierno de Gustavo Petro y otra campaña presidencial. Tras esta declaración, activistas de su campaña, entre ellas Miguel Zárate y Santiago Giraldo, publicaron videos en los que sugerirían que el funcionario al que se haría referencia en estos videos sería el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que este estaría presuntamente vinculado a la campaña de la también candidata presidencial Paloma Valencia. La hermana de Benedetti, Ángela Benedetti, ya está con Paloma Valencia, lo hizo público en su Twitter y nadie dice nada. 3. Los socios del gobierno de Gustavo Petro, que se encargó de transar a Armando Benedetti a través del agua, a través de la mermelada, también ya están en la campaña de Paloma Valencia. Hay fuertes rumores, los indicios son claros. La pregunta acá es... Frente a estas afirmaciones, el ministro Armando Benedetti respondió a través de su cuenta de X, asegurando que no ha llegado a ninguna campaña presidencial y que sus declaraciones corresponden a una defensa frente a las afirmaciones de quienes calificó como criminales. Los bodegueros chiquitos de una campaña presidencial están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual eso es mentira. Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y además de eso están acostumbrados a estar con criminales y actuar como criminales. Están diciendo mentiras de un ministro que además no puede participar en política. Ante esto, el candidato de la Espriella reaccionó asegurando que dentro de las funciones del ministro está garantizar la seguridad de la campaña electoral, por lo que afirmó, abro comillas, en un acto de cobarde irresponsabilidad, el ministro de Petro, su mayor cómplice, amenaza de muerte a activistas de defensores de la patria. Salima, gracias. Y nos vamos a la campaña de Paloma Valencia, quien lanzó una denuncia sobre la presunta intromisión del presidente Gustavo Petro en la Universidad Nacional. Mientras tanto, Claudia López lanzó pullas al impulso del gobierno a una Asamblea Nacional Constituyente. Jessica Gutiérrez. Pues Marcela, comencemos con la candidata presidencial Paloma Valencia, quien a través de su cuenta de la red social X advirtió que el gobierno estaría impulsando cambios en los estatutos de la Universidad Nacional
Nacional de Colombia. Según señaló, la propuesta buscaría que los estudiantes participen en la elección de rector, vicerrectores y decanos, una idea que ya había sido planteada durante la administración de Leopoldo Munera al frente de esta institución. Dice la candidata, y abro comillas, esta es la jugada para hacer que Munera vuelva a la rectoría a impulsar la constituyente de Petro Cepeda después de que les gane la demanda en el Consejo de Estado, cierro comillas. Por otro lado, también tenemos la candidata Claudia López, quien se pronunció sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues afirmó que esta propuesta le recuerda iniciativas promovidas en el pasado por sectores de derecha y el uribismo, y sostuvo que en su concepto no apunta a mejorar las condiciones de la ciudadanía, sino a modificar la Constitución del 91 con fines de permanecer en el poder. Escuchemos. Fue el uribismo el que cambió la Constitución con un articulito y corrupción para atornillarse en el poder con la reelección. Pues ahora el mal ejemplo lo está dando es Iván Cepeda y Gustavo Petro, que juraron cumplir la Constitución del 91 y ahora proponen una constituyente. Y Marcela, cerramos con el candidato Sergio Fajardo, quien anunció que mañana, junto con su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, presentará sus propuestas clave en materia de educación. El bolsillo decide. Propuestas económicas de los candidatos a la presidencia en el 2026. Una reforma social propone Claudia López. Habló con Marcela Peña sobre sus propuestas económicas. ¿Le cambiaría algo la negociación del salario mínimo? Yo creo que ya dimos un paso importante, que es el salario mínimo vital. Pagarle bien a la gente, darle sus dominicales, festivos, la reforma laboral. Tenemos que echar para adelante, concertar con las empresas, pero también la reforma social de apoyo a la pequeña y mediana empresa para que le puedan pagar bien a sus trabajadores sin quebrarse. ¿La reforma pensional fue un acierto o fue un error? No, fue un acierto, por favor. En este país donde nadie se pensiona, crear un sistema de pilares, un bono pensional para los adultos mayores, es un acierto. Pero la vamos a tener que pagar. Y para no poner una carga muy pesada a los jóvenes, necesitamos que la economía crezca y que todos podamos aportar. ¿La reforma laboral la mantendría o la reversaría? No, hombre, en lo que ya avanzamos. En el salario mínimo vital para adelante, en la laboral para adelante, en la pensional para adelante. Yo lo que creo es que vienen 5 reformas sociales adicionales. La de seguridad y justicia para combatir la impunidad, la del Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa y al campesinado, comprarle sus productos con un precio de compra garantizado. La de educación y trabajo, sobre todo para las mujeres, para los jóvenes, para las personas mayores de 50. La del cuidado para las mujeres, que nos toque lavar, planchar, cocinar, cuidar a todo el mundo gratis. Servicios públicos y gratuitos de cuidado. Y la de la salud, que sin duda se quedó pendiente y toca sacarla adelante. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. ¿Usted cada cuánto compra carne de res en su casa? Casi todos los días de la semana. Caro, ¿no? Ha subido mucho. Pues es que cada vez más. Mucho. Lo que pasa es que cada vez compro cortes menos calidosos, pues digamos. Me voy pasando, ya no es punta de anca, sino centro de cadera, y entonces ya a veces le toca a uno paleta y así. ¿La sobrebarriga es muy cara? Lo que pasa es que no rinde ni el tiempo ni la cantidad. Hay que meter en la pitadora y la cosa. Sí. 1.53. Preocupa el alto costo de la carne de res en Colombia. ¿Cuáles son los motivos, Laura Rojas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el argumento de que los precios de la carne están aumentando la inflación, el gobierno encendió un debate y presentó un decreto que busca frenar la exportación de ganado bovino en pie. Pero según la Federación de Ganaderos, la causa no es la exportación, que apenas equivale, al 7% de la producción nacional, sino a que el consumo está subiendo. Dice Fedegan, de pasar de 16,4 kilos por persona en el año 2022 a 18,4 en 2025. Inclusive advierten que otras proteínas están siendo priorizadas en los hogares. Escuchemos al presidente de Fedegan. Hace 20 años, carne de res y pollo más o menos se consumían más o menos iguales. Hoy pollo se consume más del doble que carne de res. Según los expertos, la carne ya no domina la mesa como antes, en gran parte por el precio, y lo vimos en las cifras. El consumo está directamente ligado a la capacidad de compra de los hogares, que se han visto golpeados en los últimos años. Para Fedegan, nuevamente, prohibir las exportaciones no es la solución, ya que su efecto en el precio es limitado. En el 22 exportábamos más y no había problema de carestía de la carne ni de abastecimiento de la carne. Y hoy exportamos muchísimo menos la mitad. Y no solamente está subiendo en Bogotá, fíjese que en Córdoba el incremento solo en la última semana ya fue del 18%. Alarmadas están las familias, doña Vanessa Saldarriaga.
Pues le cuento, Marcela, que cada vez es más costoso poder llevar a la mesa de las casas este exquisito plato de la carne de res, algo muy doloroso, además en una zona ganadera como el departamento de Córdoba. Para que tenga usted una idea, la semana pasada, por ejemplo, podía comprarse el kilo de una carne de primera en 26,000 pesos, pero hoy esa misma carne se consigue el kilo en 32,000 pesos. Estamos hablando de un incremento en promedio del 18%. La razón tiene que ver con el clima. Primero, porque hubo mucha lluvia durante el mes de febrero que estuvo inundando las fincas y requirió la movilización de mucho ganado. Y ahora porque está lloviendo poco y se está secando el poco pasto que apenas estaba creciendo. Así lo explica Nicolás España, quien es uno de los comerciantes del mercado del sur de Montería. El fenómeno ahogó los pastos. Luego aparece el fenómeno del Niño, que ha sido calor intenso, y esto mató. Y es que todo esto está generando incrementos en la alimentación para el ganado, dicen ellos, que esperan que los próximos días pueda ser reversible esta situación para que lleguen más los compradores. 1:55, hay protestas en el sur de Bogotá, Nicolás. Sí, señor, en la avenida Caracas con la avenida 1 de Mayo, dicen las personas, los manifestantes, que les deben dinero desde la unidad de víctimas, vienen desde territorios de Colombia, y estas manifestaciones ya van afectando por lo menos a 22,000 usuarios desde las 9 de la mañana, Ricardo, y están quemando llantas sobre la avenida Caracas. Los quindianos se quedaron sin los vuelos directos desde Armenia hasta Estados Unidos de Spirit luego de la quiebra de esa aerolínea. Nelson Murillo. En promedio, cada semana de 1,000 a 1,200 pasajeros viajaban a Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos, desde Armenia con la aerolínea Spirit. El cierre de la compañía, que llevaba 17 años de operaciones, genera efectos económicos en el turismo del Quindío. Los explica Rodrigo Estrada Rebeis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Que esta decisión genera una afectación realmente, especialmente en materia de conectividad internacional con Estados Unidos, que realmente es un destino donde el Quindío, marca nuestro observatorio. Estados Unidos es de mucha afluencia turística aérea, o la de mayor afluencia turística aérea. El directivo gremial confirmó que se está en conversaciones con otras aerolíneas para evitar suspender la ruta hacia los Estados Unidos desde el Quindío. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y la noticia está en Cuba, que comenzó la semana sin electricidad. Juan Camilo Berlano. Se espera que un 45% de Cuba quede sin energía el día de hoy por cuenta de la creciente crisis por la que pasa la isla. Desde el pasado 29 de enero, con las primeras sanciones del presidente Donald Trump, en promedio hay días en los que hay hasta 20 horas de apagón. Pero ahora hay una nueva acción del presidente estadounidense, que es un escalamiento, ampliando las sanciones a todo aquel que haga negocios con el régimen de Miguel Díaz-Canel, y para las entidades financieras que faciliten operaciones del régimen y de las fuerzas de seguridad en Cuba. Ya en días pasados, el presidente Trump advertía que Estados Unidos se estaría tomando Cuba casi que inmediatamente, reconociendo la crisis no solo porque entre el 50 y 70% del petróleo que se consume en Cuba es importado, sino por la falta de medicamentos, la caída del turismo en un 48% en lo que va corrido del 2026, y a lo que se suma también la escasez de alimentos. Este fin de semana, Miguel Díaz-Canel respondió al nuevo escalamiento de Estados Unidos. En estos momentos, y el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno fascista, de que una causa justa defendido por un pueblo heroico no se abandona, por lo tanto que nadie espere que en Cuba habrá rendición. Entre tanto, el secretario de Estado Marco Rubio ha tenido conversaciones con figuras en Cuba, como el nieto de Raúl Castro. Rubio viajará a el Vaticano este jueves y se reunirá con el Papa León XIV. Se espera que Cuba haga parte de la agenda. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y estamos en la previa de una semana de Copa Libertadores, de Champions, con mucho fútbol y por supuesto también con mucho fútbol colombiano, porque ya quedaron definidos entonces los partidos que se van a jugar en estos playoffs del fútbol de Colombia, con la posibilidad de ver grandes duelos. Ahí vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube, la serie quedó Inter de Bogotá, el equipo capitalino que sorprendió y terminó sacando del camino a clubes como Millonarios, o el Deportivo Cali va a jugar frente a Atlético Nacional, Deportes Tolima frente al Deportivo Pasto de Risueño, que se metió ahí en la pelea
en lo más alto de la tabla de posiciones. El ganador de la serie entre Inter y Nacional jugará con el ganador de la serie entre Tolima y Pasto. Y del otro lado, el América de Cali, que ayer terminó ganando 1-0 con gol de Adrián Ramos, se enfrentará a Independiente y Santa Fe, que también se metió entre los 8 clasificados el equipo capitalino, para luego el que gane esta serie jugará frente al ganador entre Once Caldas y el Junior de Barranquilla. Así se va a definir la Liga Betplay Dimayor 2026 antes de la Copa del Mundo 2026. Y empezamos a contar entonces lo que va a suceder el día de hoy en el fútbol mundial. Ya jugó el Chelsea esta mañana, rarísimo horario en el fútbol de la Premier League, pero terminó perdiendo 3-1 frente al Nottingham Forest. Mientras tanto, a las 2 de la tarde va a jugar el Everton frente al Manchester City, partido clave porque el Manchester City está peleando por el liderato del fútbol británico, así que puede o quedarse en el camino o meterse nuevamente en la pelea. En Italia, la Lazio le ganó 2-1 al Cremonese, la Roma va a jugar frente a la Fiorentina. En España, Sevilla, Real Sociedad, partido también de lucha por el descenso a las 2 de la tarde. Mientras tanto, en el fútbol portugués, a las 2:15 de la tarde, el Sporting de Portugal estará recibiendo al Vitória Guimaraes con Luis Suárez, el colombiano, como titular. Y les contamos que hoy se cumplen 77 años de la tragedia del Superga, ese avión que llevaba al equipo del Torino del fútbol italiano y que lamentablemente terminaron falleciendo todos y marcó un antes y un después en la historia del fútbol mundial porque era prácticamente el 90% de la selección italiana. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con Colombia? Es que hoy se le hizo el homenaje y encabeza el homenaje Duván Zapata como hombre importante del Torino. Y hoy lo vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube. Incluso fue la persona que lideró los actos de homenaje, el delantero colombiano, en esta tragedia del Superga. Y cerramos los deportes contándoles una visita que tuvo hoy el Papa en el Vaticano. Recibió la camiseta de la selección venezolana de béisbol, campeona mundial de la disciplina. Recordemos todos que el Papa es nacido en los Estados Unidos, fanático de los Medias Blancas de Chicago. Pidió conocer a la gente alrededor del equipo venezolano y ahí está la imagen de el Papa con la camiseta de Venezuela, campeón mundial de béisbol. Con eso cerramos los deportes, estamos atentos entonces. Juega Luis Suárez, juega el Manchester City, mucho fútbol, muchas noticias y por supuesto estamos en esta semana de Champions, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Ya tiene el álbum Panini, Octa? Tengo las monitas, el álbum todavía no, porque yo espero el tapadura. Pero ya tengo algunas monitas. Ayer compré y me salió James Rodríguez. ¿Sí? ¿Cuántos sobres ha comprado? Como 10. ¿10? ¿Y cuánto cuesta cada sobre? 5.000. 5.000 pesos. Estamos haciendo cuentas, yo creo que a Marcela Peña hay que ponerle a hacer este trabajo macroeconómico. Para llenar el álbum Panini del Mundial se necesitan más o menos 850.000 pesos. Mucha plata. Mucha plata, son 48 equipos, mucho billete. Y ya hay gente cambiando monitas en diferentes centros comerciales de Bogotá, en diferentes zonas. Don Nicolás Rodríguez, ¿cómo le fue? Los saludo desde la calle 147, exactamente desde el centro comercial Caobos, esto en el norte de la capital. Han pasado 3 días después de que salió a la venta el álbum oficial del Mundial 2026. Pues llegan hasta este punto familias, niños, inversionistas, coleccionistas, precisamente para tratar de llenar ese álbum en el menor tiempo posible. Y es que precisamente nos encontramos con Juan Pablo y con su papá Juan, quienes llegaron a este punto para aprovechar cambiar esas monitas que le salieron repetidas después de comprar la caja. A mí, con mi suerte, más difícil que me ha tocado es Cabo Verde, porque nada más tengo tres láminas de Cabo Verde. Ya llevamos, independiente de la caja, como unos 200.000 en los sobrecitos, pero salen muchas repetidas ya ahorita. Uy, no sé, ya estamos en el plan de cambiar porque ya llevamos bastante invertido. Y la intención es tratar de cambiarles como se pueda. Pero hay quienes ven cada 4 años un modelo para coleccionar todas las fichas, y es que son gente que ya conoce precisamente cómo funciona ese intercambio, y en vez de cambiarlas ficha por ficha van más allá, algunos con exigencias de jugadores en específico u otros lo hacen con dinero. David es justamente de esos coleccionistas fanáticos del fútbol que están literalmente a un pelo de llenar el álbum. Bueno, va bien, eventualmente es un álbum un poco más complicado, por lo que pues son más equipos, hay unas que son extra stickers que son muy complicadas, son 80 y a la gente solo le sale una por caja máxima. Yo ya llevo más o menos 1.200.000, 2 cajas y sobres. Claro, y es que las exigencias se hacen porque muchos jugadores están complicados de conseguir, tanto así que los coleccionistas compran por el precio que sea esas fichas difíciles de encontrar. Todos vienen de A4, son 80 coleccionables.
pueden llegar a valer hasta 500.000, digamos, son en oro, está en un precio de 250, 350.000. Ya les gusta llevar la colección completa, entonces nosotros la tenemos disponible, pues 1.300.000. Y como yo, son cientos de personas que vienen a hacer fila para cambiar estos, o comprar más bien estos sobres y cambiar muchas de las fichas que salen repetidas. Y es que en este punto, después de mediodía, cuando salen a almorzar, se llena completamente para definitivamente disfrutar la pasión del fútbol. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:43, ¿qué pasó con la orden de retractación que le dieron al presidente Gustavo Petro de las acusaciones contra el gerente y propietario de la EPS Cosalud, Sergio Barbosa? Hola Ricardo, pues mire, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirma que el presidente Gustavo Petro incurrió en desacato al incumplir una orden judicial que le exigía retractarse y ofrecer excusas públicas al representante legal de Cosalud. Estamos hablando de Jaime Miguel González y en ese sentido el primer mandatario deberá entonces pagar una multa de 10 salarios mínimos por precisamente incumplir la orden de retractación. Esta decisión es en el marco de una tutela que presentó Jaime Montaño, quien alegó unas vulneraciones de sus derechos fundamentales y a la honra de su buen nombre tras una serie de declaraciones públicas emitidas por el presidente Gustavo Petro en su red social de X y también durante sus alocuciones presidenciales, en donde señalaba al representante legal de Cosalud de presuntos actos de corrupción. Ha dicho el tribunal que las declaraciones del presidente Petro, incluidas aquellas formuladas como preguntas, tuvieron un contenido que afectó el buen nombre de Jaime Miguel González, por lo que también debían ser objeto de retractación. Una pregunta, Sergio, ¿ese pito de fondo, esas cornetas qué son? Pues Ricardo, yo estoy en el Palacio de Justicia y al parecer, no alcanzo a ver muy bien desde donde estoy, pero al parecer hay un pequeño grupo de personas gritando arengas y con unos pitos. Vamos aquí en la Plaza de Bolívar. Son? No veo desde acá, pero yo le averiguo. Échase una pasadita. Claro que sí. Y almuerza ahí en Marfalitos. 1:45, en línea de fuego que tenemos esta noche, don Nicolás. Esta noche, Ricardo, a las 7 de la noche, la historia completa de la señora Carmen, la señora que fue arrastrada en un barrio al sur de Bogotá por sus dos hijas que literalmente la golpearon, la patearon. Terrible caso de maltrato a una adulta mayor. Y el pronunciamiento del distrito, las sanciones a estas dos hijas y también tenemos el desarrollo del caso del rabino encontrado muerto en Bogotá.